La historia comienza conmigo trasnochando, atrapada en mi coche bajo el tenue resplandor naranja de las farolas de la calle fuera de la comisaría. El café que tenía en la mano se había enfriado. Mi teléfono vibraba constantemente y la estática de la radio de la policía llenaba el silencio. Noches como estas están hechas para paradas de tráfico y alguna que otra pelea en el bar, no para lo que estaba a punto de suceder. A las 2:15 de la mañana, la radio cobró vida con un operador inusualmente frenético. Recibí una llamada sobre un posible robo en una escuela primaria abandonada en las afueras de la ciudad. Rutina, pensé. No fue hasta que el operador dudó, mencionando una llamada al 911 desde dentro del edificio, un detalle imposible, que se me empezó a formar un nudo en el estómago. ¿Estás segura de eso?, pregunté por la radio. La voz del operador vaciló. La persona que llamó afirmó que estaban encerrados dentro de un aula del tercer piso, dijo. Pero aquí está la cuestión, oficial, la escuela ha estado sellada durante años. Se cortó la electricidad. No debería haber nadie allí. En contra de mi mejor juicio, me ofrecí a echar un vistazo. Quiero decir, ¿qué es más espeluznante que una vieja escuela en medio de la nada por la noche? Nada. Entré en el camino de grava, apagué el motor y me quedé allí sentado un minuto, mirando la enorme silueta de la escuela. Sus ventanas estaban tapiadas, pero algunas estaban abiertas como dientes rotos. El viento silbaba entre los árboles y todos mis instintos me decían que me diera la vuelta. En cambio, agarré mi linterna y entré por una puerta lateral rota. El aire dentro era pesado, mezclado con moho y algo metálico, sangre, tal vez. Mis botas resonaron en los amplios pasillos vacíos mientras examinaba la pintura descascarada y las paredes llenas de grafitis. El haz de luz de mi linterna recorrió filas de casilleros, con sus puertas oxidadas abiertas como si se hubieran congelado en medio de un grito. ¿Hay alguien aquí? Mi voz rebotó hacia mí, delgada y nerviosa. No hubo respuesta. Subí al tercer piso, el supuesto origen de la llamada. La escalera crujía bajo mis pies y cada paso sonaba como un grito de auxilio. Fue entonces cuando noté lo primero que no iba bien, marcas de arañazos en las paredes, profundas y frenéticas, como si alguien hubiera estado subiendo a zarpazos. Al llegar a lo alto de las escaleras, me quedé paralizada. Algo no iba bien. No era solo el silencio, sino el olor, como a pelo quemado. El aula estaba al final del pasillo, con la puerta ligeramente entreabierta, lo suficiente para tentarme con una franja de oscuridad. Mi linterna tembló cuando la abrí. En el interior, los pupitres estaban dispuestos en filas ordenadas, como si un profesor los hubiera dejado así hacía décadas. Pero todos los asientos estaban ocupados, no por estudiantes, sino por maniquíes. A algunos les faltaban brazos, a otros, cabezas. Su piel de plástico estaba agrietada y amarillenta por el paso del tiempo. Estaban de cara al pizarrón, donde alguien había garabateado no pasar con letras enormes e irregulares. Se me hizo un nudo en la garganta. Di un paso atrás. Fue entonces cuando lo oí, un suave y húmedo sonido de movimiento que provenía del armario que estaba al frente de la habitación. Pedí refuerzos por radio, con la voz apenas firme, pero la respuesta estática era ensordecedora. La señal se había ido. Lo que fuera que hubiera en ese armario, tenía que verlo. Contra cada fibra que gritaba en mi cuerpo, me acerqué. El olor me golpeó primero, podredumbre, pura e implacable, arañando mis sentidos. Mis dedos alcanzaron el picaporte y, antes de poder detenerme, abrí la puerta de un tirón. Estaba vacía, o eso pensé al principio. Entonces mi linterna aterrizó en el suelo y se me encogió el estómago. Dentro había cientos de dientes. Dientes humanos. Dispersos como canicas derramadas.
Mientras intentaba procesar lo que estaba viendo, lo sentí, un aliento caliente en la nuca. Me di la vuelta rápidamente, mi linterna atravesó la oscuridad, pero no había nada allí. Solo los maniquíes. Excepto que ya no estaban sentados. Estaban de pie. Las cabezas estaban inclinadas en ángulos antinaturales, sus ojos vacíos brillaban en la luz. Mi pulso martilleaba cuando empezaron a temblar, sus articulaciones crujiendo como ramas que se parten. El que estaba más cerca de mí dio un paso adelante, su movimiento espasmódico y deliberado. Susurró una sola palabra con una voz que no era ni masculina ni femenina. «Corre». No lo dudé. Corrí por el pasillo, mi linterna se movía salvajemente. Los maniquíes me siguieron, sus extremidades rígidas raspando el suelo, más rápido de lo que deberían haber sido capaces de moverse. La escalera estaba justo delante, pero cuando llegué, la puerta se cerró de golpe por sí sola. Detrás de mí, el arrastrar de pies se hizo más fuerte. Las sombras se derramaron en el pasillo, y en ellas, vi formas humanoides, pero equivocadas. Sus ojos brillaban débilmente, y sus bocas se abrieron más de lo que cualquier mandíbula debería, revelando filas de dientes irregulares. Desesperada, me escabullí en otra habitación, bloqueando la puerta con un escritorio. Respiré entrecortadamente mientras intentaba reconstruir lo que estaba sucediendo. Entonces lo escuché de nuevo. Una voz, suave y deliberada: «No deberías haber venido aquí». Venía del interior de la habitación. Me di la vuelta y mi linterna reveló una figura en la esquina, una niña pequeña, de unos 6 años, que agarraba un conejo de peluche. No me miró. Su mirada estaba fija en la ventana. «Están enojados», susurró. «¿Por qué no se supone que nos vayamos?» «¿Quién está enojado?», balbuceé. Su cabeza giró lentamente, de manera poco natural, y sus ojos no eran humanos. Eran huecos, vacíos que se tragaban la luz. «Todos nosotros», dijo, sonriendo. El escritorio detrás de mí comenzó a deslizarse, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando a un lado. La chica se puso de pie, su sombra se extendía imposiblemente alta contra la pared. Los siguientes momentos fueron borrosos. No recuerdo cómo logré salir, solo que estaba corriendo. Fuera del edificio, en el aire frío de la noche, y de regreso a mi auto. Mi aliento quemaba en mi pecho, y mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. Cuando miré hacia la escuela, sus ventanas brillaban débilmente, como si el edificio estuviera vivo y respirando. La voz del despachador finalmente crepitó a través de la radio. «Oficial, ¿está ahí? Los refuerzos están en camino». Pero no esperé. Conduje hasta que la escuela no era más que un recuerdo lejano en mi espejo retrovisor. Eso fue hace 3 semanas. No he vuelto a esa parte de la ciudad. Le dije al jefe que era una falsa alarma, que la escuela estaba vacía. Pero a veces, tarde en la noche, todavía puedo escuchar los susurros en la radio. Y de vez en cuando, los veo en las sombras, esos ojos brillantes, observando, esperando. Unas noches después del incidente de la escuela, me destinaron a una parte tranquila de la ciudad. Debería haber sido una patrulla de rutina, pero ya nada parecía normal. Mi mente seguía recordando esos ojos hundidos, los maniquíes moviéndose en la oscuridad y esa chica, la forma en que su sombra se cernía sobre mí como si tuviera vida propia. Alrededor de las 3 de la mañana, estaba estacionado cerca de un viejo paso elevado, tratando de mantener la calma. La radio había estado extrañamente silenciosa esa noche, sin perturbaciones, sin llamadas, solo un manto de silencio inquietante. Fue entonces cuando noté la primera señal de que algo andaba mal. Un hombre apareció en la carretera, saliendo a trompicones de debajo del paso elevado.
No tenía camisa, el torso cubierto de arañazos profundos y manchado con algo oscuro, sangre, me di cuenta cuando lo alumbré con la linterna. Sus movimientos eran espasmódicos, como si su cuerpo estuviera luchando contra sí mismo, y su cabeza se movía constantemente hacia un lado. Salí del coche patrulla, con una mano apoyada en mi arma enfundada. Señor, ¿está herido? ¿Necesita ayuda? Se detuvo a medio paso, su cabeza se giró bruscamente hacia mí. La forma en que se movía no era humana, era brusca, como una marioneta a la que tiran de unas cuerdas. Su rostro estaba pálido, hundido, sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro pero nunca se encontraban con los míos. «Ya vienen», dijo con voz áspera, apenas audible. «¿Quién viene?», pregunté, dando un paso cauteloso para acercarme. Se estiró y se pasó las uñas por la cara hasta dejar rastros rojos y furiosos. «No puedes detenerlos. No deberías saber». Antes de que pudiera terminar, su cuerpo se convulsionó violentamente y se desplomó sobre el pavimento. Llamé por radio a los paramédicos, pero cuando me agaché para controlar su pulso, noté algo escalofriante. Su cuerpo estaba frío, de forma antinatural. Sus labios se movían, apenas formando palabras, y me incliné más cerca para escuchar. «Corre», susurró, la misma palabra que había escuchado del maniquí en la escuela. Me tambaleé hacia atrás justo cuando el cuerpo del hombre comenzó a sufrir espasmos. Su espalda se arqueó del suelo y su boca se abrió imposiblemente grande. Un chillido gutural estalló desde lo más profundo de él. Luego, tan repentinamente como comenzó, su cuerpo se quedó flácido. Y se fue. Regresé a mi auto a toda prisa, con las manos temblorosas mientras agarraba la radio. «Despacho, necesito refuerzos y una ambulancia en el paso elevado de la tercera. Código rojo. Posible». Antes de que pudiera terminar, la radio crepitó con estática. Entonces, se escuchó una voz, la voz de un niño. «¿Todavía estás aquí?». Se me cayó el corazón. Escudriñé la carretera, el paso elevado, la oscuridad más allá de mis faros. No había nadie. El cuerpo del hombre había desaparecido. Puse el coche en marcha atrás y lo hice girar para volver a la estación. Ya no me importaba el protocolo. Fuera lo que fuese, no estaba preparado para manejarlo. Pero mientras conducía, la radio siguió silbando y crepitando. «No deberías haberte ido», dijo la voz, ahora con algo más profundo, algo gutural. Las luces a lo largo de la carretera comenzaron a parpadear y, en el espejo retrovisor, vi formas, sombras que se movían rápidamente entre los árboles, al ritmo de mi coche. Pisé con más fuerza el acelerador. Entonces el motor chisporroteó y se apagó. El coche se detuvo en un tramo desolado de la carretera. Respiré entrecortadamente, presa del pánico, mientras buscaba torpemente las llaves para volver a arrancar el motor. Los faros delanteros parpadeaban débilmente, arrojando la luz suficiente para revelar algo que se movía en la oscuridad que había delante. Al principio parecía una persona, pero cuando se acercó, vi la verdad. Sus extremidades eran demasiado largas y se doblaban en ángulos antinaturales. Su piel era pálida, casi translúcida. Y sus ojos, esos ojos huecos y brillantes, perforaban la oscuridad. Sonrió y su boca se abrió demasiado, revelando hileras de dientes afilados y relucientes. «No deberías habernos visto», dijo, con una voz escalofriante que combinaba el susurro de la niña con algo inhumano. Busqué mi arma, pero antes de poder hacerlo, me di cuenta de que no podía. Cuando lo dibujé, la cosa estaba en mi ventana, golpeando sus manos alargadas contra el vidrio. El auto se sacudió violentamente mientras más de ellos aparecían, rodeándome. Sombras con ojos brillantes. Sus formas cambiaban y eran antinaturales.
Sus voces se superponían en una sinfonía inquietante de susurros. «Únase a nosotros», dijeron. «Quédese con nosotros». No recuerdo mucho después de eso. Solo destellos. Mi arma disparando. El sonido ensordecedor del vidrio roto. El aire frío de la noche contra mi piel mientras corría. Debí haber regresado a la estación de alguna manera, porque lo siguiente que supe fue que estaba allí, sentada en mi escritorio, temblando y empapada en sudor. El jefe me encontró horas después. Traté de explicar, pero las palabras no salían. ¿Cómo le dices a alguien lo que has visto cuando ni siquiera tú mismo lo crees? Nunca encontraron al hombre del paso elevado. El informe presentado para esa noche decía que fue una falsa alarma. Pero sé lo que vi. Y ahora, cada vez que estoy sola por la noche, siento que me observan. Sombras que permanecen ocultas. Susurros que se filtran entre la estática de mi radio. Están esperando.